El olor a carne podrida, mezclado con el incienso sagrado, invadió las narices de los caballeros templarios en la mañana del 25 de agosto de 1270. Dentro de la tienda real, algo que en otro tiempo había sido el hombre más poderoso de la cristiandad occidental, yacía sobre un lecho de paja húmeda, su piel amarillenta y agrietada como un pergamino antiguo. Luis IX de Francia, el rey santo, el hombre que había desafiado emperadores y enfrentado a sarracenos, ahora no era más que un esqueleto cubierto por una película translúcida de carne en descomposición. Pero la verdadera perturbación no residía en la visión grotesca de su deterioro físico, sino en lo que había sido deliberadamente ocultado de los registros oficiales, susurrado solo entre confesores y cronistas más íntimos, sepultado bajo capas de hagiografía y propaganda real. 3 décadas antes, en 1240, Luis se había erguido como el ejemplo supremo de la realeza cristiana medieval. A los 26 años, su presencia dominaba los salones de Vincennes y del Louvre con una autoridad que trascendía la mera heredad. Alto, de hombros anchos, con cabellos dorados que reflejaban la luz de los vitrales como si estuvieran bendecidos por el propio Cristo, personificaba el ideal caballeresco que los trovadores entonaban en sus baladas. Sus ojos azules, descritos por el cronista Joinville como profundos como lagos de montaña, poseían una intensidad que hacía que nobles experimentados bajaran la mirada en reverencia involuntaria. Cuando caminaba por los corredores de 1909, Piedra del Palacio, el susurro de sus vestiduras de seda y el tintineo suave de sus espuelas de plata creaban una sinfonía de poder que resonaba por las bóvedas góticas. En aquellos años dorados, Francia florecía bajo su égida como nunca antes. Las catedrales de Notre-Dame y Sainte-Chapelle se alzaban majestuosas, sus torres perforando el cielo como dedos divinos señalando al paraíso. Los mercados de París rebosaban de especias orientales, sedas bizantinas y marfil africano, mientras los cofres reales se llenaban con el oro que fluía de las prósperas rutas comerciales. Luis no era solo un rey, era una fuerza de la naturaleza, un catalizador de fe y civilización que transformaba todo lo que tocaba. Sus manos, blancas y aristocráticas, pero curtidas por el manejo de la espada, impartían justicia con una precisión quirúrgica que impresionaba incluso a sus enemigos. Durante las audiencias matinales, su voz grave y melodiosa resonaba a través de las piedras milenarias, proclamando sentencias que se convertían en leyendas, estableciendo precedentes que durarían siglos. Sin embargo, la obsesión por la Jerusalén celestial ya fermentaba en su mente como un vino que se avinagra lentamente. Desde niño, alimentado por las historias épicas de su abuelo Felipe Augusto y por los relatos encendidos de los veteranos de la Tercera Cruzada, Luis albergaba una pasión ardiente por la Tierra Santa que rayaba en la locura. En las noches silenciosas de invierno, cuando el viento aullaba a través de las almenas del castillo, se encerraba en sus aposentos privados, inclinado sobre mapas amarillentos y manuscritos iluminados que detallaban cada piedra de Jerusalén, cada curva del río Jordán, cada colina del Gólgota. Sus oraciones se prolongaban por horas, sus lágrimas cayendo sobre los mosaicos fríos, mientras imploraba a Dios la oportunidad de liberar el santo sepulcro de manos de los infieles. La primera expedición a las cruzadas, iniciada en 1248, había comenzado con un boato que eclipsaba hasta las ceremonias de coronación. En la catedral de Saint-Denis, mientras recibía el bordón de peregrino de manos del legado papal, Luis irradiaba un aura de determinación divina que hacía creer a los presentes que presenciaban a un nuevo Constantino marchando para conquistar el mundo
para Cristo. Su esposa Margarita, embarazada y pálida como una vela encendida, observaba desde la galería superior con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas aristocráticas, presintiendo tal vez que veía al hombre que amaba por última vez en toda su gloria. Pero Egipto se reveló como una pesadilla que superaba los peores temores de los estrategas franceses. El delta del Nilo, con sus pantanos traicioneros y su calor sofocante, se transformó en la tumba de los sueños cruzados. La disentería arrasaba las filas cristianas como una guadaña invisible, derribando caballeros que habían sobrevivido a décadas de batallas en Europa. Luis, capturado en Mansura tras una derrota humillante, pasó meses en cautiverio sarraceno, donde presenció horrores que nunca fueron completamente documentados en los registros oficiales. Neuville, en sus momentos más íntimos, susurraba sobre las torturas psicológicas impuestas por los mamelucos, sobre cómo obligaron al rey cristiano a presenciar ejecuciones rituales de sus propios hombres, sobre las blasfemias que los captores murmuraban en sus oídos durante las largas noches de prisión. Cuando finalmente fue liberado mediante un rescate astronómico que empobreció a Francia por una generación, Luis regresó transformado. El cambio no era inmediatamente visible. Sus cortesanos, aliviados por verlo vivo, interpretaron su nueva sobriedad como sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Pero quienes lo conocían de cerca percibieron alteraciones sutiles y perturbadoras. Sus ojos, antes brillantes como zafiros, adquirieron una cualidad vítrea, como si estuvieran constantemente enfocados en algún horror distante que solo él podía ver. Sus manos, antes firmes y decididas, desarrollaron un temblor casi imperceptible que se hacía más pronunciado durante las ceremonias religiosas. Por la noche, los criados relataban gemidos apagados que salían de sus aposentos, seguidos de horas de oración susurrada en latín y árabe, una lengua que oficialmente jamás había aprendido. La corte francesa, acostumbrada al esplendor y la confianza real, comenzó a percibir grietas en la fachada de santidad. Durante los banquetes, Luis con frecuencia interrumpía las conversaciones para fijar la mirada en puntos vacíos del salón, como si viese figuras invisibles para los demás presentes. Su alimentación se volvió escasa y ritual. Rechazaba la carne roja, alegando que la sangre le traía visiones impuras, y se sustentaba principalmente de pan, vino aguado y frutas. Su piel, antes sonrosada y saludable, adquirió una palidez cerosa que los médicos de la corte atribuían al exceso de ayuno y penitencia. Margarita, su esposa devota, comenzó a documentar en cartas privadas a su hermana Blanca de Castilla las alarmantes transformaciones en el comportamiento conyugal. «Mi señor ya no me busca como esposo», escribió ella en una misiva fechada en 1254. «sino que se arrodilla al pie de nuestra cama durante horas, murmurando nombres en lengua sarracena y arañándose la propia carne hasta sangrar. Cuando pregunto sobre tales prácticas, sus ojos adquieren una expresión salvaje, como si yo fuera una extraña invadiendo sus aposentos». Esas cartas, preservadas en los archivos secretos de Castilla y descubiertas solo en el siglo XVII, revelan una progresión aterradora de síntomas que los médicos modernos reconocerían como signos de trauma psicológico severo combinado con posible intoxicación crónica. La Segunda Cruzada, iniciada en 1270, no emergió de una estrategia política calculada, sino de una compulsión casi maníaca que consumía a Luis como fiebre cerebral. Sus consejeros, liderados por el astuto Esteban Boileau, intentaron disuadirlo con argumentos racionales sobre las finanzas del reino y la inestabilidad política interna.
Pero el rey había trascendido la lógica terrenal, hablaba constantemente sobre voces angelicales que lo llamaban a una misión final, sobre señales celestiales que sólo él podía interpretar. Durante una reunión del Consejo Real, en mayo de 1270, testigos relatan que Luis interrumpió una discusión sobre impuestos para señalar una ventana vacía y declarar: ¿Veis? San Luis Gonzaga me llama a la gloria eterna. El silencio incómodo que siguió fue roto solo por el llanto discreto de la reina Madre Blanca. La travesía hacia Túnez se reveló como una procesión fúnebre disfrazada de expedición militar. Las naves que partieron de Aigues Mortes transportaban no solo soldados y provisiones, sino a un rey que ya había comenzado su descenso al abismo de la locura espiritual. Joinville, ahora un hombre anciano que optó por no acompañar esta segunda aventura, dejó registrado en sus memorias una conversación final con Luis en la que el monarca confesó tener visiones del profeta Mahoma que viene a convertirme al Islam durante mis sueños. Cuando Joinville expresó horror ante tal blasfemia, Luis rió, un sonido descrito como cristalino, pero vacío, como campanas agrietadas tocando en una iglesia abandonada. El campamento cristiano en las proximidades de Cartago pronto se transformó en un depósito de cadáveres medieval. La peste, la disentería y una misteriosa fiebre roja que provocaba hemorragias por los poros comenzaron a diezmar las tropas francesas con una eficiencia que superaba a cualquier ejército sarraceno. Pero era el propio rey quien se había convertido en el espectáculo más perturbador. Testigos oculares, incluidos su hijo Felipe y varios caballeros templarios, describieron una transformación física que rozaba lo sobrenatural. En cuestión de semanas, Luis perdió más de 20 kilos. Su piel adquirió una coloración amarillenta con manchas oscuras que se extendían como tinta sobre pergamino mojado, y su cabello, antes dorado, se tornó blanco como la nieve de montaña. Más inquietantes aún eran sus cambios de conducta. El rey comenzó a hablar con fluidez en árabe durante sus delirios febriles, recitando versos del Corán con una precisión que atemorizaba a los eclesiásticos presentes. Durante las noches, gritaba nombres de guerreros mamelucos que había conocido durante su cautiverio, implorando perdón en árabe por pecados que nunca especificaba. Sus sirvientes personales relataron que se rascaba constantemente una marca en forma decreciente que había aparecido en su pecho, una marca que sangraba perpetuamente a pesar de todos los tratamientos aplicados por los médicos. El abad Guillermo de Nanchis, cronista oficial de la expedición, anotó en su diario personal detalles que luego fueron censurados de las crónicas oficiales. Nuestro Rey Santísimo se ha convertido en criatura de Dios o del diablo. No logro discernirlo, escribió el 20 de agosto. Hoy lo vi conversando animadamente con el aire vacío, dirigiéndose a alguien llamado Baibar, que reconozco como el nombre del sultán que nos derrotó en Egipto. Sus palabras eran de sumisión y arrepentimiento, como si estuviera confesando crímenes contra el Islam. Cuando me acerqué para escucharlo mejor, se volvió hacia mí con ojos que brillaban como brasas y declaró en árabe perfecto: Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Huyó horrorizado, pues temí estar presenciando la condenación de un alma cristiana. A medida que avanzaba agosto, el estado de Luis se deterioró más allá de toda posibilidad de disimulo. Su piel comenzó a pelarse en grandes placas, revelando una carne subyacente que parecía quemada por fuego interno. Sus uñas se tornaron negras y comenzaron a desprenderse, mientras sus dientes adquirían una tonalidad verdosa que los médicos no podían explicar.
El olor que emanaba de su cuerpo fue descrito por los presentes como una mezcla de incienso quemado, sangre coagulada y algo indefiniblemente oriental, como especias podridas bajo el sol del desierto. Más perturbador aún era su comportamiento durante los momentos de lucidez. Alternaba entre periodos de delirio religioso, cuando gritaba blasfemias en árabe, y momentos de claridad aterradora, cuando parecía completamente consciente de su transformación grotesca. Durante uno de esos intervalos lúcidos, llamó a su confesor, el dominico Godofredo de Beaulieu, y le susurró al oído una confesión que quedó sellada bajo secreto sacramental. Godofredo nunca reveló el contenido de esa confesión, pero testigos relatan que el religioso salió de la tienda real con el rostro desfigurado por el horror, y jamás pudo celebrar misa sin temblar violentamente. Felipe, el futuro Felipe III, mantenía vigilia constante al lado de su padre moribundo, pero los sirvientes notaron que incluso él evitaba tocar directamente la piel del rey. En sus cartas a su madre, Isabel de Aragón, describió escenas que parecían extraídas de las peores pesadillas medievales sobre posesión demoníaca. «Mi padre habla con voces que no son suyas», escribió el 23 de agosto. «A veces es la voz de un niño llorando, otras de un anciano suplicante en árabe, otras de algo que ni siquiera parece humano. Sus ojos se mueven independientemente el uno del otro, como si cada uno observase un mundo diferente. Ayer, durante unos minutos, habló con total claridad sobre personas y lugares de Egipto que nunca había mencionado antes, describiendo torturas y humillaciones con detalles que me hicieron vomitar. La mañana del 25 de agosto trajo consigo un silencio sobrenatural que se abatió sobre todo el campamento cristiano. Las aves cesaron sus cantos, los caballos dejaron de relinchar e incluso el viento mediterráneo pareció suspirar y morir. Dentro de la tienda real, Luis yacía en una cama improvisada, su respiración reducida a un susurro áspero que parecía venir de muy lejos. Su piel había adquirido una transparencia cadavérica, a través de la cual era posible ver las venas, oscuras, serpenteando como ríos de tinta. Sus labios, agrietados y sangrantes, se movían constantemente en oraciones silenciosas que alternaban entre latín y árabe con una fluidez que seguía perturbando a los presentes. Hacia el mediodía, cuando el sol mediterráneo alcanzó su cenit implacable, Luis abrió los ojos por última vez. Aquellos que estaban presentes, Felipe, Godofredo de Beaulieu, algunos caballeros templarios y nobles franceses, relataron luego que sus ojos ya no parecían humanos. El iris había adquirido una coloración dorada que pulsaba con luz propia, mientras las pupilas estaban tan dilatadas que casi no dejaban ver vestigio de color. Durante unos segundos eternos, barrió el interior de la tienda con esa mirada sobrenatural, como si viera a través de las dimensiones del tiempo y el espacio. Luego, con una voz que resonaba como si proviniera de un pozo profundo, pronunció sus últimas palabras. No en francés o latín, como se esperaría de un rey cristiano, sino en árabe fluido. Allahu alam bil ghaib wal shahada. Dios sabe lo invisible y lo visible. Inmediatamente después, su cuerpo fue sacudido por una convulsión violenta que hizo temblar la cama improvisada. Sus extremidades se contorsionaron en ángulos imposibles, y un grito inhumano, descrito por los presentes como el sonido de 1000 demonios siendo exorcizados simultáneamente, escapó de su garganta desgarrada. El silencio que siguió fue roto por un fenómeno que ninguno de los cronistas pudo explicar adecuadamente. El cuerpo de Luis, que momentos antes exhalaba el hedor pestilente de la descomposición, comenzó a emitir una fragancia intensa de rosas e incienso que llenó toda la tienda y se extendió por el campamento. Simultáneamente, su piel recuperó
una coloración rosada y saludable. Sus heridas se cerraron al instante y su expresión adquirió una serenidad angelical que contrastaba drásticamente con las horas de agonía precedentes. Pero fue Godofredo de Beaulieu quien notó el detalle más perturbador. Al preparar el cuerpo para los rituales fúnebres, descubrió que la marca en forma de creciente en el pecho del rey había desaparecido por completo, reemplazada por una cicatriz en forma de cruz que parecía haber sido grabada en la carne por manos divinas. Cuando intentó documentar esta transformación, descubrió que la tinta se negaba a adherirse al pergamino cada vez que intentaba describir los eventos más sobrenaturales, como si fuerzas invisibles conspiraran para mantener ciertas verdades lejos de los registros históricos. La canonización de Luis IX, proclamada por el Papa Bonifacio VIII en 1297, se basó en una versión cuidadosamente editada de su muerte, en la cual los elementos más perturbadores fueron omitidos o reinterpretados como signos de santidad. Los milagros relatados en su causa de beatificación, curaciones inexplicables, visiones celestiales, fragancias sobrenaturales, pueden muy bien haber sido manifestaciones de fuerzas que trascendían la comprensión teológica medieval. Los documentos secretos del Vaticano, sellados por orden papal y jamás hechos públicos, supuestamente contienen testimonios completos de los presentes en la muerte del rey, incluidos detalles que cuestionarían no solo su santidad, sino la propia naturaleza de la realidad espiritual. Siglos después, cuando los restos mortales de San Luis fueron examinados durante la Revolución Francesa, los anatomistas encontraron anomalías inexplicables. Su esqueleto presentaba marcas de quemaduras internas que no correspondían a ninguna enfermedad conocida, mientras fragmentos de metal con inscripciones en árabe fueron hallados incrustados en los huesos de su columna vertebral. Estos artefactos, confiscados por las autoridades revolucionarias y posteriormente perdidos durante los tumultos de 1794, fueron descritos por testigos como amuleto islámico de protección contra jinns malignos. La verdad sobre la muerte de Luis IX permanece enterrada bajo capas de hagiografía oficial y secretos eclesiásticos. Pero para aquellos capaces de leer entre líneas los registros históricos, de descifrar los susurros de los cronistas medievales y de interpretar los silencios elocuentes de los documentos censurados, emerge un retrato muy diferente del Rey Santo. Un hombre que, en su búsqueda obsesiva de la gloria celestial, pudo haberse aventurado en territorios espirituales que la ortodoxia cristiana prefiere no reconocer. Un monarca que, al intentar conquistar Oriente para Cristo, pudo haber sido conquistado por fuerzas orientales mucho más antiguas y complejas de lo que los teólogos medievales podían comprender. La muerte de Luis IX no fue solo el fin de un reinado o el nacimiento de un santo, sino la manifestación de un misterio que continúa resonando a través de los siglos. Una demostración perturbadora de que las fronteras entre lo sagrado y lo profano, entre la fe cristiana y la sabiduría oriental, entre la santidad y la posesión, son mucho más difusas de lo que la historia oficial se atreve a admitir. En la Túnez de agosto de 1270 ocurrió algo mucho más complejo y aterrador que una simple muerte real, algo que los poderes eclesiásticos y seculares acordaron tácitamente ocultar a la humanidad, protegiendo así tanto la reputación de la monarquía francesa como la estabilidad doctrinal de la Iglesia. Y así, el hombre que había partido de Francia como el ejemplo supremo de la cristiandad medieval, regresó como un paradoja viva y muerta, un santo cuya santidad pudo haber sido alcanzada por caminos que desafían toda comprensión teológica, ortodoxa,
dejando para la posteridad no solo un legado de devoción, sino un misterio que continúa susurrando a través de los corredores oscuros de la historia, cuestionando las mismas bases sobre las cuales construimos nuestra comprensión de lo sagrado.